Buenos días, hermanos. Les doy gracias a Dios por estar otro día más aquí reunidos. Le doy la gloria a Dios porque me permite estar aquí en este momento con ustedes para hablar de su palabra. Yo quiero comentarles que es un recordatorio lo que vamos a hablar ahorita, de la palabra que se va a hablar, de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, de lo que Él vino y nos habla en Isaías 53, lo que el Señor nos vino a regalar, la salvación, nos vino a regalar la vida eterna. Y pues yo sé que todos conocemos ya esta palabra, pero es un recordatorio para conocer lo que Dios ha hecho por nosotros, por cada uno de nosotros. Y dice la Escritura que cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, trajeron la enfermedad, trajeron la muerte, trajeron el sufrimiento. Y esta fue la caída del hombre, esta fue la caída de que hubo en nosotros los seres humanos. Y el plan de Dios era reconciliarnos y restaurar nuestra vida con Él por medio de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Dice que Dios envió a su Hijo Jesucristo para que naciera y para que Él pagara todos los pecados de toda la humanidad, de todos nosotros. Y hay un versículo en la Escritura, dice que sin remisión de pecados, no hay redención de pecados sin derramamiento de sangre. La redención que el Señor hizo por nosotros es el precio que nos asegura a nosotros la libertad, para la libertad que el Señor a nosotros nos ha dado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él pagó la deuda que nosotros deberíamos de haber pagado, Él la pagó. Y dice la Escritura que nuestro Señor se hizo maldición por nosotros. Y eso nos tocaba a nosotros. La ira de Dios cayó sobre Él. Y Él nos regala su gracia, el regalo inmerecido. Y pues vamos a orar, a darle gracias a Dios. Señor, te doy gracias, Padre, por esta mañana. Le doy la gloria, la honra, la majestad, Señor. Enaltezco, Señor, su nombre, su soberanía, por quien es usted, Señor. Dice su palabra que los cielos, Señor, cuentan la gloria de Dios y que por la obra de sus manos, Señor, todo fue hecho. Gracias, Padre, por esta mañana, por este momento, Señor, por el regalo, Señor, que usted hizo, Señor, por nosotros. Como dice la Escritura de lo que vamos a hablar ahorita, Señor, dice que por sus llagas, Señor, nosotros fuimos sanados. Por sus llagas hemos sido sanados, Padre. Gracias por ese regalo, por ese precio, Señor, que nos correspondía, Señor, a cada uno de nosotros. Fue pagado esa deuda. Por todos los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para todo el que crea en Él, sea salvo y tenga vida eterna. Gracias por los que hemos creído, Padre, porque usted pagó ese precio y usted ya nos ha sanado, Padre. Pero sabemos, Señor, que hay muchas personas, Padre, que faltan, Señor, que vengan a conocer su palabra y que sean restaurados y sanadas sus vidas. Bendecimos, Señor, su palabra, bendecimos este momento, Señor, que sea usted, Señor, abriendo el entendimiento de nuestro pensamiento, de nuestro razonamiento para poder recibir su palabra, Señor, con mansedumbre, y que sea usted, Señor, alumbrándonos, Señor, a su iglesia, Señor, y sabiendo, Padre, todo lo que usted vino a pagar por nosotros. Bendecimos esta palabra y le damos toda la gloria y toda la honra, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bueno, vemos, hermanos, que Cristo vino a pagar por nosotros y vamos a leer, si tienen lista sus Biblias, vamos a leer Isaías 53, del 1 al 5 primero. Y dice así la Escritura. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos. Mas inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos.
Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y este es el versículo que vamos a hablar. Y dice el versículo 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces nosotros aquí vemos esta palabra de que el Señor vino a regalarnos esa sanidad de enfermedad que había entre los seres humanos, la enfermedad del pecado. Eso es lo que se refiere el Señor, que nos vino a sanar. Entonces vemos que esta profecía de Isaías 53 se escribió 750 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Isaías predijo la venida de Jesucristo y el sufrimiento que nuestro Señor iba a padecer, 750 años. Y vemos que la palabra de Dios desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento, toda la Escritura nos habla todo de nuestro Señor Jesucristo, y todo está escrito, y cómo Dios usó a sus profetas para revelarnos a nosotros el sacrificio que Él iba a padecer. En Isaías, el versículo 3 y 4 dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros cuando hablamos del sufrimiento y hablamos de nuestras enfermedades y de nuestros dolores, nos referimos a lo que nos habla el Señor del pecado. Y cuando nosotros vemos este sufrimiento de enfermedades y de sufrimiento que hay en todos nosotros, entonces cuando nosotros pasamos a enfermedades y dolores, nos inclinamos al sufrimiento, nos inclinamos al dolor emocional, al sentimiento espiritual, que es lo más importante, que el Señor nos habla de la sanidad espiritual. Y todo esto sabemos que es verdad, y aquí el Señor nos va a hablar por medio de su palabra lo que Él vino a hacer por nosotros. La palabra ciertamente nos dice que es absolutamente. No hay ninguna duda de lo que la Escritura aquí nos dice, es totalmente. Cualquier argumento que alguien pueda decir, dice ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y se llevó nuestros dolores. La palabra enfermedades en hebreo significa dolencia física, y la palabra dolores significa dolor fuerte en el cuerpo. Entonces, este es el tema que vamos a desarrollar. Realmente lo que Jesucristo padeció en la cruz, y que Él sufrió toda esta enfermedad y todo este dolor por causa de nosotros. Dice que la culpabilidad de nuestro pecado fue imputado por nuestro Señor Jesucristo. Sobre Él cayó este pecado. Su muerte en la cruz nos trajo una esperanza para los seres humanos, para todos. Como decía al principio, que Él murió por toda la humanidad, pero el hombre no reconoce a Dios. Y es para lo que hemos creído, y que nosotros sepamos que tenemos una esperanza en Él por todo lo que Él vino a hacer, por los que nosotros hemos creído. Y esa esperanza es la que nos ha sanado ya a nosotros. Llevar nuestras enfermedades significa que Él tomó sobre sí mismo la enfermedad, la cruz, la enfermedad en la cruz, y representa nuestras cargas y nuestras dolencias. Vemos que la cruz es un signo de maldición, y vamos a ver ahorita en Gálatas 3:13 cómo el apóstol mencionaba aquí que Cristo tomó esta maldición por nosotros. Y dice Gálatas 3:13, dice, Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es
colgado en un madero. Entonces aquí vemos cómo el Señor fue colgado en un madero, y por eso se refiere que dice que Él era maldición por nosotros, porque todo el hombre que era colgado en un madero era maldito. Y como Dios es una palabra muy, muy agresiva, muy fuerte, y que eso éramos nosotros, pero Él tomó nuestro lugar. Cuando nosotros vemos la sanidad de los hombres, sabemos que Dios nos ha perdonado, sabemos que Dios nos ha justificado y nos ha reconciliado y nos redimió, y Él hizo todo para sanarnos a los hombres, porque dice la Escritura que Él vino a salvar lo que se había perdido, lo que ya estaba perdido, pero por amor a sus hijos, por amor a sus escogidos, que el amor Él derramó por todos nosotros. Él vino a sanarnos, y nosotros le damos gracias a Dios porque nos ha venido a sanar, y nosotros ya estamos sanados. Y vamos a ver que dice que a través de los dolores de la muerte, Cristo cumplió el propósito en su pueblo, cumplió el propósito en nosotros. Y por esas heridas, nuestras almas, nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro ser, nuestra carne espiritualmente, son sanadas por su pasión, por su muerte, por todo lo que Él vino a sufrir por nosotros. Y Él alivia nuestras enfermedades, y Él nos regala la sanidad, pero Él se refiere a la sanidad interna, a la sanidad interna de todos los seres humanos. En Isaías 53 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. A mí me gusta buscar en hebreo palabras porque tienen el significado correcto, más profundo de lo que Dios nos quiere mostrar, de lo que realmente significa su palabra. Entonces aquí dice que más él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Y la palabra herido significa atravesar, traspasar hasta la muerte. Y ese atravesar, dice que ese traspasar significa perforar. Entonces nosotros vemos cómo Cristo fue perforado de sus manos, fue perforado de sus pies, y cómo aquí nos dice que molido, eso significa que lo atravesaron sus manos. Y nosotros vemos que también aquí la palabra dice molido. La palabra molido significa triturado. Esta palabra, qué tremendo, porque aquí nos habla del que el Señor fue triturado, y eso significa molido. Y nosotros este moler de nuestro Señor Jesucristo dice que comenzó un día antes de que Él iba a ser arrestado en el huerto de Getsemaní, en el monte de los olivos. Él iba a ser ahí arrestado. Y nos dice la Escritura que su sudor eran como gotas de sangre, porque Él estaba viviendo una aflicción, Él estaba viviendo en temor, para que nosotros veamos que Él era un hombre 100% como nosotros, y era Dios 100%, pero Él era hombre. Él tenía temor porque Él ya sabía lo que le iba a suceder, y ese moler y esa herida, Él ya sabía lo que le esperaba para el día siguiente. Entonces nosotros ahí vemos que cómo se cumple ahí la Escritura, y así nos dice en Lucas 22, 43, 44, y dice así la Escritura, dice: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, y estando en agonía, oraba intensamente, y era su sudor como gotas de sangre que caían hasta la tierra. La Escritura nos dice que Lucas era médico, y Lucas fue el único
que describe esta agonía de nuestro Señor Jesucristo, que caían como gotas de sangre a la tierra. Y como nos dice aquí que se le apareció un ángel al Señor para fortalecerlo. Pero ¿qué él estaba haciendo? Él estaba orando intensamente. Nosotros como hijos de Dios tenemos que orar intensamente. Sabemos que el Señor siempre está cercano. Dice que está cercano de todos los que le buscamos. Siempre está cerca. Y cuando el Señor escucha nuestra oración, nuestra súplica, Él está con nosotros y Él nos fortalece. Aquí le mandó a Jesús un ángel del cielo. Pero a nosotros nos fortalece con su palabra, porque su palabra es viva y eficaz. Y dice que nos penetra hasta partir nuestra alma. Y como vemos esto es que aquí comenzó la agonía de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo les quiero leer en Zacarías 12:10 y Zacarías 13:6, lo que ya estaba cumpliéndose, una profecía que hizo Zacarías. Y dice así la escritura, Zacarías 12:10, dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y Zacarías 13:6 dice: preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellos fui herido en casa de mis amigos. Esta profecía todavía no se cumple. Esta profecía falta de cumplirse. Y qué tremendo, porque como dice aquí la escritura, dice: y mirarán al que traspasaron y llorarán, porque aún los judíos, hay muchos judíos que todavía no creen en nuestro Señor Jesucristo, todo lo que Él vino a hacer. Y en su propia casa, el pueblo de Dios, Israel, Dios les está mostrando esto, y pues se va a cumplir esta profecía. Dios sabe cuándo, pero todavía no se cumple. Y dice: con mis amigos, con mis amigos. Entonces vemos cómo la escritura, todo lo que hablamos de la palabra, todo ya está escrito. Nosotros nada más lo exponemos para que se haga viva su palabra en nuestras vidas y confiemos en el Señor. Puede haber muchas personas que pueden estar sufriendo una agonía, que pueden estar sufriendo una situación en tu vida, una enfermedad, muerte. Puede haber muchas cosas en nuestra vida que todas ellas, la que nosotros le queramos poner, no se compara con la agonía y el sufrimiento que nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo. Y yo sé que esta palabra, para quien alguien esté pasando una situación, que yo sé que todos pasamos situaciones adversas en nuestra vida, y aflicciones y dolores que sentimos, que nosotros sepamos que Dios nos fortalece, así como fortaleció al Señor Jesucristo. Y vamos a ver que dice que esto que le sucedió a Jesucristo, dice que es una enfermedad muy rara, esta enfermedad, y es una enfermedad fisiológica. Y esta enfermedad se llama hematidrosis. Y dice que esta enfermedad hematidrosis es cuando una persona sufre una tensión extrema de gran angustia o un temor muy fuerte. Pueden romperse las finas venas capilares que están bajo las glándulas sudoríparas. La sangre se mezcla con el sudor y sale por la piel. Y entonces aquí estamos viendo que esta enfermedad, hematidrosis, era el fruto de la agonía que nuestro Señor Jesucristo estaba padeciendo. Y por eso se cumple aquí lo que dice que sus gotas de sudor eran como gotas de sangre que caían hasta la tierra. Voy a hablar de lo que Cristo padeció en el caminar, en el camino cuando iba al Gólgota, para cumplir ese sacrificio que Él iba a hacer por nosotros. Y vamos a ver la flagelación de cómo fue flagelado nuestro Señor Jesucristo y cómo era todo lo que Él vivió. Dice que
que el látigo estaba compuesto de un bastón con tiras de cuero y que cada punta de cada tira se encontraba llena de pedazos de hueso y de plomo. Y este látigo se llamaba flagelum. Y las flagelaciones, nosotros sabemos que los romanos, sabemos que eran hombres sanguinarios. Si ustedes conocen de muchos emperadores romanos, eran hombres sanguinarios, eran hombres que no tenían piedad, eran hombres que se gozaban con el dolor de los demás. Ellos no tenían esa misericordia, no tenían ese sentir que aún nosotros, como seres humanos, que aunque muchos no conocen de Dios, pues sentimos ese sentir por las almas cuando una persona está sufriendo. Ellos no sentían nada de eso porque eran hombres sanguinarios. De hecho, los emperadores, ellos se creían dioses y no querían que nada les estorbara en su vida. Y pues sabemos que estas flagelaciones no nada más le tocó a nuestro Señor Jesucristo, sino que le tocó a los malhechores y a otros hombres que iban a ser crucificados en la cruz ahí con los romanos. Entonces, las flagelaciones romanas eran conocidas por terribles, eran muy terribles estas flagelaciones, eran brutales, como les dije, eran sanguinarias, eran feas. O sea, nosotros no nos podemos imaginar realmente lo que era las flagelaciones. Dice que generalmente consistían, los látigos que les daban, consistían en 39. Un día yo escuché que decían que si eran 40 la persona moría inmediatamente. Sabemos que Pablo también, él decía que recibió azotes y recibió estos azotes también y muchas veces. Entonces Jesucristo estaba recibiendo estas flagelaciones con estos látigos. Entonces, cuando el látigo golpeaba la carne, esas bolas, a nuestro Señor Jesucristo, cuando le dejaban caer sobre su fuerza, sobre su espalda, porque dice que los inclinaban sobre su fuerza, les hacían moretones o contusiones, las cuales se abrían con los demás golpes. Se abría la carne con los demás golpes. Y el látigo también tenía pedazos de hueso afilado, los cuales cortaban la carne severamente. La espalda quedaba tan desgarrada que la espina dorsal quedaba expuesta debido a los cortes tan profundos. Mientras continuaba la flagelación, las laceraciones rasgaban hasta los músculos y producían jirones temblorosos de carne sangrienta. Dice que el historiador tercero Eusebio, él era un historiador, Eusebio, describe las flagelaciones de las venas de la víctima, dice que quedaban al descubierto las venas, quedaban al descubierto y los mismos músculos y los tendones y las entrañas quedaban abiertas. Y híjole, qué tremendo, ¿verdad? Todo esto que vivió nuestro Señor Jesucristo, así quedaba. Dice que la persona podía experimentar un dolor tan grande que lo llevaba a una conmoción. Y esta conmoción se llama hipovolémica. Hipovolémica quiere decir que la persona sufre efectos de la pérdida de una gran cantidad de sangre. Qué tremendo esto que nos habla el Señor. Y vamos a ver qué es la palabra hipovolémica. Dice que hipo significa bajo, vol se refiere a volumen, hémica a sangre. Y vamos a ver las causas que vivió nuestro Señor Jesucristo y estos efectos que Él estuvo viviendo y por qué se llama esta palabra hipovolémica. La primera dice, el corazón se acelera para tratar de bombear sangre que no existe, que ya no está. 2. Bajo la presión sanguínea,
lo que provoca es un desmayo o un colapso. El tercero dice, los riñones dejan de producir orina para mantener el volumen restante. Qué tremendo esta palabra, porque nos dice que dejaba de producir orina para mantener el volumen restante, para que resistiera. El cuarto dice, la persona comienza a sentirse sedienta. La persona comienza a sentirse sedienta porque el cuerpo ansía fluidos para responder el volumen de sangre perdida. Y nosotros sabemos que él ya había perdido mucha sangre y había perdido muchos fluidos, y dice que es una desesperación cuando está esta enfermedad dentro de uno, esta enfermedad hipovolémica, de la sed que él padeció y de que él tenía. Pero nosotros sabemos que todavía en ese momento Dios le seguía dando fuerzas. Entonces vemos que Jesús se encontraba en esta situación, y vamos a ver las heridas de nuestro Señor Jesucristo, que fueron clavadas en sus manos y en sus pies. Dicen los historiadores que los romanos usaban los clavos de 13 a 18 centímetros de largo, afilados hasta terminar en una punta aguda. El clavo atravesaba, fíjense aquí lo que dice, el clavo atravesaba el nervio mediano. Ese es el nervio mayor que sale de la mano y quedaba triturado por el clavo que lo amartillaba. Entonces aquí vemos cómo nuestro Señor Jesucristo, cuando le estaban clavando esos clavos en sus manos y en sus pies, Él era triturado. Y ese triturar, nosotros lo debemos de recordar siempre. Y me impresiona porque dice que los clavos eran de 13 a 18 centímetros, porque tenían que pasar hasta al madero para que pudiera ser clavado en la cruz. Dice que el dolor era tan grande, tan intenso y tan insoportable, que literalmente no existía una palabra para ese dolor, y tuvieron que inventar una palabra para mencionar ese dolor, pero no tiene palabras. Y esa palabra se llama excruciante. Excruciante significa de la cruz, lo que él padeció ahí en la cruz. Y entonces así la menciona, de la cruz, para describir el dolor que él padeció. Y nosotros vemos que en el Salmo 22, Dios ahí nos confirma este sentir que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura, dislocados estaban todos mis huesos. Todos sus huesos estaban dislocados, no quebrados, dislocados. Entonces nosotros aquí vemos que la muerte de Jesús no fue tan sencilla, no fue tan leve. Él padeció mucho por nosotros. Y la Escritura nos menciona que dice que al que mucho se le perdona, mucho amor demuestra. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice que cuando hay una persona que se le ha perdonado, tiene que demostrar mucho amor. Y Dios a nosotros nos ha perdonado. Y el amor es lo que debe de estar en nosotros. En cada uno de nosotros debe de existir ese amor, porque dice que Él nos amó primero para nosotros poder amar. Entonces sabemos que Él sufrió mucho y fue perdonado mucho por nuestros pecados. Y Él demostró su amor ahí en la cruz. Y yo hago una pregunta y yo digo, ¿cuál es el valor que tú le estás dando a este llamado de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál es el llamado que le estamos dando? Es una pregunta para quedárnosla nosotros y saber todo lo que el Señor hizo por nosotros. Y como nos dice la Escritura, Él fue molido por nuestras rebeliones y por sus llagas nosotros hemos sido curados. Y vemos, dice que las llagas se refiere a los latigazos que Cristo recibió en sus manos, la corona de espinas
como dice que tejieron una corona de espinas, se le incrustaron en su cabeza, y él derramaba sangre también por su cabeza. Y cada látigo y cada jirón que los soldados hacían a nuestro Señor y arrancaban de su piel, de su cuerpo, y cada gota de sangre derramada nos produjeron esa sanidad. Entonces nosotros vemos que el precio que Él pagó fue muy grande, y es tremendo todo lo que nuestro Señor hizo por nosotros. Y vamos a Isaías 53, el 6 y el 7, y la Escritura dice así: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Entonces, como nos dice aquí la Escritura, dice: todos nos descarriamos como ovejas. Aún el pueblo de Dios, y Dios le habla mucho al pueblo. Hay mucha Escritura donde el Señor nos sigue hablando al pueblo, a su pueblo, a los que ya hemos buscado de Dios, a los que ya lo recibimos, a los que buscamos de Él, y siempre le sigue hablando al pueblo, porque el pueblo se sigue descarriando, el pueblo no lo sigue estimando, el pueblo se desvía, y por eso el Señor nos dice como ovejas, y cada cual toma su camino, y así estamos a veces, cada cual tomamos nuestro camino y nos olvidamos de Dios, aun cuando ya lo hayamos recibido, y nos apartamos de su camino. Y vamos a ver el Salmo 22. A mí me impresiona, no lo voy a leer todo el Salmo 22, pero a mí me impresiona el Salmo 22, porque dice que este salmo es un salmo profético, que el rey David lo menciona, y que por qué Dios se lo puso a él en su corazón, y cómo este Salmo 22 nos habla de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos que esto no le sucedió al rey David. Esto no padeció, y lo vamos a desarrollar ahorita en este momento. Y dice, y esto fue 1000 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así la Escritura. En el Salmo 22, 16 dice: porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Lo que acabamos de ver. Horadaron, la palabra horadar significa como si a Jesús, no como, sino que sí se lo hicieron, le hubieran puesto un taladro dentro de sus manos, y eso significa horadar, que penetraron esos clavos ahí en la cruz. Entonces, vamos a ver qué es lo que causa la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Algunos médicos creen que Jesús muere de una pericarditis, que es una ruptura del pericardio por inflamación. Es como si su corazón haya explotado. El suero se aparta de los glóbulos rojos, y el pericardio, que es una membrana alrededor del corazón, se llena de líquidos. Y esto es lo que hace al Señor, esto es lo que le hacen al Señor cuando le ponen una lanza aquí en su costado. Y aquí vemos que en Juan 19, 34, ahorita lo vamos a leer, lo que dice la Escritura. Y aquí vemos que en lugar de romperle las piernas a Jesús, le pusieron la lanza en su costado. ¿Para qué era? Para garantizar su muerte, que él estaba muerto de verdad. Y dice la Escritura que uno de los soldados clavó una lanza en el costado, atravesándole el corazón. Y vamos a leer Juan 19, 34, y dice la Escritura: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y así se cumple la Escritura en el Salmo 22, 14, porque vamos a estar viendo el Salmo 22, 14. Y dice, refiriéndose cuando dice que le sale sangre y agua.
El Salmo 22:14 dice: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Y aquí se cumple esta escritura. Y vamos a leer el Salmo, vamos a leer Juan 19, 31, Juan 19, 31 y 32. Y vamos a ver lo que dice la escritura aquí. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebraran las piernas y fuesen quitados de allí. Y el 32, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Y vamos a leer el 33, el 36 y el 37. Y dice el 33, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. 36, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. 37, y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Vemos cómo los huesos de Jesucristo no tenían que ser quebrados y se tenía que cumplir la escritura. Y por eso cuando llegaron los romanos y le clavaron la lanza, llegaron cuando le estaban rompiendo las piernas a los otros para que se murieran, a él ya no se las quebraron porque él ya había entregado su espíritu y por eso le clavaron la lanza. Y el Salmo 34:20 dice así, como ya está escrito, dice, él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Dios ya lo tiene todo en sus manos, Dios ya lo tiene todo controlado, Él ya sabía todo lo que Cristo iba a padecer. Y vemos en el Salmo 22:18, también el 18 y el 19 que dice la Escritura, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. El Señor estaba padeciendo todo esto ahí en la cruz, pero él en el Salmo 19, en el Salmo 22:19 dice, mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Él le pedía ayuda a nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros vamos a ver por qué Jesús, cuando estaba ahí en la cruz, dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y vamos a leer Mateo 27:46 y dice así la Escritura. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? La escritura nos dice que el Señor se apartó de él porque él estaba cargando todos los pecados de todos nosotros. Por eso se apartó de él. Y vamos a ver en el Salmo 22, el 1 y el 3, lo que dice. Y vemos cómo en Mateo está escrito ya aquí donde dice lama sabactani. Y esto quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y dice el Salmo 22, 1 y 3. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre la alabanza de Israel. Entonces vemos cómo aquí está este Salmo, el versículo 1, y dice, está hablando y él está pidiendo ayuda, así como pidió ayuda en ese momento cuando él estaba ahí en la cruz. Y le estaba diciendo, lama sabactani, ayúdame. Y vemos que el Señor, Dios, se apartó de él porque estaba cargando los pecados de todos nosotros, porque dice la Escritura que Dios no habita en el pecado, porque él fue hombre y tenía que cargar ese pecado, esos pecados como hombre.
no como Dios, sino como hombre, y por eso Dios se apartó de él. Y a mí me impresiona esto que nos dice la Escritura, que Dios es santo. Por eso aquí también nos dice, pero tú eres santo y tú no habitas, y tú habitas entre la alabanza, y por eso él no podía estar. Pero el Señor nos dice, pero tú eres santo y justo, y esto es para ti y para mí. Dice, y los que confían en Jesucristo jamás serán avergonzados, porque el Padre nos ha imputado una justicia perfecta. Estamos vestidos con la misma justicia de Dios. Qué tremendo, porque aquí nos está diciendo que Él nos ha vestido con su justicia perfecta, no porque nosotros seamos buenos, no porque seamos perfectos, sino nada más porque nosotros hemos creído y porque caminamos en obediencia con Él, y Él nos imputa esa justicia verdadera en nosotros. Y cuando dice la Escritura que cuando el Padre ve a uno de nosotros, de los que hemos creído, ve a su Hijo Jesucristo en nosotros, y ve esa justicia perfecta en nosotros, pero no por nosotros, sino porque Cristo está en nosotros, el Espíritu Santo habita dentro de nosotros. Entonces vemos que la gracia es un regalo que a nosotros no nos costó, es un regalo que el Señor nos dio a cada uno gratuitamente, pero a Él sí le costó. Sí fue gratis para nosotros, pero a Él le costó, y le costó mucho. Y vemos aquí que dice también la Escritura que la agonía más grande que nuestro Señor Jesucristo, desde que estaba en el Monte de los Olivos, en esa agonía que Él ya sabía que iba a padecer, y cuando estaba ahí en la cruz, cuando el Padre se aparta de Él, la agonía más grande fue la separación que hubo, que se separó de Él. Eso fue lo más grande que él pasó. Esa fue la agonía. Sí sufrió por nosotros, por los golpes, por las flagelaciones, por todo lo que Él vivió, pero lo más grande que Él vivió fue la separación de su Padre. Eso fue lo más grande. Y vemos, a mí me llamó mucho la atención este versículo de Hebreos 5:7, porque Dios sí lo escuchó, el Padre sí lo escuchó, pero se tuvo que apartar de Él porque estaba recibiendo la carga de todos los pecados, de toda la maldad del ser humano, de todo. Y por eso Él se apartó de Él. Y dice Hebreos 5:7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Me llama mucho esto que dice de su temor reverente. Nosotros así, el Señor ya imputó su justicia en nosotros. Y nada más es que nosotros tomemos una decisión de tomar ese temor reverente hacia Dios por lo que Él hizo por nosotros, por lo que Él padeció por nosotros. Y Dios sí lo escuchó, pero lo tuvo que abandonar. Lo tuvo que abandonar por la iniquidad. Y vemos ahorita cómo está todo el mundo. Y yo creo que no se compara nada, ningún problema, ninguna situación en nuestra vida de lo que Cristo padeció. Dice que con Cristo estamos juntamente crucificados. Y ya no vivimos nosotros lo que vivimos aquí en la tierra, sino lo que vivimos, lo vivimos por el Hijo de Dios, por lo que Él hizo por nosotros. Y yo nada más les quiero comentar por qué Jesús no tomó la mirra. ¿Por qué Jesús no tomó la mirra? Dice que la mirra se producía en Esmirna. Se producía ahí la mirra. Y dice que la mirra era para embalsamar muertos y para otras cosas. Entonces, ¿por qué Jesús no tomó la mirra? Dice que la mirra en hebreo significa amargo, amarga, significa amarga. Y nosotros sabemos que Jesucristo estaba viviendo una amargura muy fuerte en la cruz del Calvario. Él estaba viviendo ahí toda esa amargura, pero Él lo hacía por amor a nosotros. Él no lo quería padecer, por eso Él decía, Señor, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces dice que la mirra amortiguaba el dolor.
Era una sustancia que amortiguaba el dolor. Entonces él no la quiso tomar. ¿Por qué? No la quiso tomar porque él tenía que sufrir hasta lo último. Todo el sufrimiento tenía que caer sobre él, porque si la tomaba iba a amortiguar el dolor, pero él tenía que padecer todo por nosotros. Y me impresiona también porque dice que Esmirna es una iglesia relacionada con el dolor, y vemos cómo ahí se fabricaba la mirra en Esmirna, en este lugar que existió, ¿verdad? No sé si todavía exista, pero existió, porque la Escritura no lo habla en Apocalipsis. Y él tuvo que pagar ese precio de sangre en ese momento por todos nosotros. En Juan, ya vamos a terminar, en Juan 19:28 nos dice la Escritura. Nos dice la Escritura, dice, el 28 dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, dijo, tengo sed. Y cuando él dice, tengo sed, dice que hubo un hombre que fue a mojar una esponja para ponérsela en la boca. Y el 30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Uy, ya hasta agarró aire. Dice, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces, perdón, vemos nosotros que el Señor entrega el espíritu, y cuando el Señor entrega el espíritu, en Mateo 27:51 dice la Escritura, dice, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Vemos el poder, vemos la soberanía de Dios, y la Escritura dice que los cielos y la tierra no pueden contener la magnificencia de Dios, el poder de Dios, su soberanía. Cuando se rasga el velo es cuando nosotros tenemos entrada a Dios con libertad. Por eso dice que cuando se rasga el velo tenemos entrada al trono de su gracia, al trono de su misericordia, y podemos nosotros orar con libertad ahí con Él. Cuando se rasga el velo, Él nos da entrada con libertad, donde alcanzamos el oportuno socorro, donde alcanzamos todo lo que Él hizo, y dice la Escritura que se rasga el velo de arriba a abajo y podemos entrar libremente. Si alguna persona todavía no ha conocido de Cristo, el Señor siempre está con los brazos abiertos esperándote. El Señor siempre está ahí. Dice que no nos ha consumido porque Él sigue esperando en los que están escogidos para vida eterna. Y esa es su paciencia y ese es su amor. Y ojalá que pues Dios nos haya hablado, ¿verdad?, por medio de esta palabra. Y también tengo que decir esto, que si la resurrección no hubiera pasado, la resurrección no hubiera sido consumada, nosotros no estaríamos hablando del Evangelio, porque eso es el Evangelio, hablar de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lo que Él vino a hacer por ti y lo que Él vino a hacer por mí. Dice que Él resucitó de entre los muertos, que el Espíritu Santo lo levantó de entre los muertos y resucitó al tercer día. En Lucas nos dice que las mujeres fueron las que fueron allá al sepulcro y que cuando llegaron ellas ahí, vieron removida la piedra y ya no lo encontraron. Y me impresiona mucho esto porque dice que se le aparecieron dos hombres con ropas blancas, resplandecientes. Y les preguntaron y les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Y dijeron, no está aquí, ha resucitado.
Entonces, nosotros vemos que Él resucitó y que está sentado a la diestra del Padre, gobernando con poder y con su soberanía. Y nosotros debemos de saber que nos dice una escritura en Colosenses, nos dice que el acta de los decretos que era contraria a nosotros, fue anulada por el sacrificio de Cristo. Cuando Él resucita, dice que Él clavó en la cruz esa acta de los decretos que había en contra de nosotros. Y dice que exhibió públicamente a las potestades, exhibió públicamente a los principados, los exhibió y triunfó sobre ellos. Y eso es lo que nosotros hablamos de nuestro Señor, que Él ya los exhibió públicamente. No sé qué te detenga en tu vida, no sé qué situación estés viviendo, pero el Señor dice que ya clavó todo en la cruz por amor a ti. Porque Él derramó y Él rasgó todo por amor a nosotros. A veces nosotros decimos somos insignificantes, pero no. Dios nos da un valor muy grande a todos nosotros. Nos da ese valor tan grande, todo lo que Él vino a hacer. ¿Cómo no le vamos a dar un valor que Él hizo por nosotros? Y dice que nosotros, que cómo le pagaríamos a Dios. Yo les voy a decir cómo le vamos a pagar a Dios, solamente con nuestra obediencia. Solo eso Él nos pide, obediencia, conocer su palabra y obedecer sus decretos y sus mandamientos. Con eso es lo único que nosotros le vamos a pagar al Señor. Entonces, la resurrección es la garantía de todos los que hemos creído, que somos vencedores por la sangre de Cristo. Y les voy a leer el último versículo de Hebreos 13:20, y dice la Escritura: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Qué tremendo este versículo, porque dice por la sangre del pacto que Dios nos ha regalado. Él hizo un pacto con su iglesia, Él hizo un pacto con nosotros, y nosotros tenemos que creer que ese pacto ya no se rompe, ya está hecho, ya está decretado. Ese pacto no se rompe, nada más es de que nosotros tomemos la decisión de seguir a Cristo, de seguirlo. Y me llama la atención porque dice: y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Él es el pastor de las ovejas. Y dice el Señor que Él da su vida por las ovejas. Y dice: pongo mi vida por las ovejas, por eso me ama el Padre, porque soy su hijo, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Entonces aquí vemos cómo el Señor vuelve a tomar su vida, porque Él era Dios, porque Él ya sabía, solo tenía que venir a cumplir ese regalo de la salvación, para cuando Él venga por nosotros estemos con Él en la vida eterna. Entonces dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. La paz, Él nos trajo la paz a nosotros, y el sufrimiento de Él, esa es nuestra paz. Por lo cual nuestra paz es la reconciliación con nuestro Padre Celestial. Y todo esto fue hecho por Él. Y pues yo le doy gracias a Dios por esta palabra, porque Dios nos habló, por esta palabra tan hermosa. Es algo que Cristo vivió en la cruz por cada uno de nosotros, y yo le doy gracias por este regalo que Él nos ha dado. Y pues vamos a orar. Señor, yo te doy gracias, Padre, por esta palabra, Señor. Yo sé que todo lo que escuchamos, Padre, de ti, todo lo que tú padeciste, Señor, todo lo que tú viviste, Señor, nosotros no lo podemos imaginar. Es algo amargo, Señor, que nosotros sentimos, Señor, en nuestro corazón. Sentimos, Padre, ese dolor que tú sufriste, Señor, ahí en la cruz. Pero solamente, Padre, usted nos pide obediencia a sus hijos, Señor. Solamente es lo único que nos pide. Y por el pacto, Señor, de su sangre que nos ha regalado, por esa vida eterna, Señor, yo le doy gracias. Y le doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que usted haya hablado a nuestro corazón y que haya despertado, Señor, ese sentir y esos sentidos espirituales, Señor, en nosotros. Que hayamos recibido su palabra, Señor, con mansedumbre y con amor, Padre.
Yo bendigo, Señor, a cada uno de mis hermanos. Y si alguno, Señor, está padeciendo, si alguno está en una aflicción, Señor, que sea usted recordándole, Señor, este sacrificio que usted hizo, como nos dice la Escritura, que por sus llagas nosotros ya fuimos sanados. Por sus llagas, Señor, ya fuimos restaurados, ya fuimos reconciliados, Padre. No hay nada más grande que nosotros podamos vivir, Señor, en el gozo de la salvación que usted nos ha dado. Yo le doy gracias por mis hermanos, por los que vayan a escuchar esta palabra, Señor, que penetre, Señor, a su corazón y que conozcamos el sacrificio, Padre, que usted vino a hacer por su iglesia, por su pueblo, Señor. Gracias, Señor. Le doy la gloria, Señor, le doy la honra. Exalto su nombre, Señor, porque usted es Dios, porque usted es grande y misericordioso, Señor, porque dice su palabra que usted es el gran yo soy, Señor. Y usted es el alfa, el omega, el principio y el fin, Padre. Y en usted está la vida, Señor. Gracias, dice que la palabra que en usted no hay mudanza de variación, Señor, porque usted es el mismo de ayer, de hoy, por la eternidad, Señor, y por los siglos de los siglos, Señor. Amén y amén. Amén.